Bueno, las noticias no son tan gratas en el día de la fecha, tienen que ver con lo que pasa en el orden internacional o en cada una de nuestras regiones latinoamericanas, lo que pasa en Colombia, y vamos a tocar el tema de Venezuela, vamos a estar hablando también de lo que pasa en Bolivia, y todas las intenciones de elecciones sí, elecciones no. Bueno, de todo tenemos en el día de la fecha, así que si le parece muy bien, Sergio. ¿Cómo no, Horacio? Arrancamos de esta manera. Esta es la noticia número 1. El informe sobre Evo Morales es contundente, dice Almagro. ¿Quién es Almagro? Justamente el titular secretario de la Organización de los Estados Americanos. En este marco avisó que Evo sabe que informe electoral de la OEA es contundente. Del mismo modo, el secretario de la OEA aseguró que la renuncia de Morales era su responsabilidad política ante los nuevos cuestionamientos sobre el informe sobre las elecciones generales del 2019. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, manifestó que el expresidente Evo Morales sabe que el mismo es contundente y refleja la verdad de lo acontecido. El expresidente Evo Morales sabe muy bien que el informe de la auditoría final de la OEA refleja la verdad y que el informe de la auditoría es contundente. Del mismo modo, aseguró que su renuncia era responsabilidad política del exmandatario y por cuarta vez candidato del movimiento al socialismo. Él, por Evo Morales, y yo, por Almagro, sabemos cómo fueron las cosas. Él y yo sabemos cómo renunció. Él sabía que una vez descubierto el hallazgo tenía que dar un paso al costado. Ese paso al costado era fundamental porque era su responsabilidad política. Así están dados los casos en los cuales, bueno, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos sigue confirmando que lo que fue el informe ha sido letal y determinante. Perfecto. Y que ha sido 100% verídico, ¿no? Bueno, muy bien. Este es el copón de noticias número 2. El gobierno argentino flexibiliza la cuarentena y con esto a 5 días de que finalice la primera fase del aislamiento obligatorio que rige en el área metropolitana de Buenos Aires, el AMBA, el ministro de Salud, Ginés González García, adelantó que se flexibilizará la cuarentena, pero que no hay intenciones de hacer algo distinto en la ciudad y provincia, El funcionario expresó que el viernes se reunió con los ministros de Salud porteño, Fernán Quirós, y bonaerense, Daniel Goyán, para analizar qué actividades se habilitarán a partir del 18 de julio y dijo que todas la medida se tomarán en consenso y en armonía con ambas jurisdicciones. Bueno, muy bien. Esto es importante porque si se flexibiliza en el orden nacional, también en cada uno de los gobiernos o los gobernadores van a tener más margen de maniobra en cuanto a habilitaciones en cada una de sus provincias, que no es un dato menor, ¿no? Pero bueno, está centrado y muy fuerte, aunque hay muchos contagios también en el interior, en lo que respecta al AMBA y la ciudad de Buenos Aires. Este es el copón número 3 de noticias. Atención porque Colombia dio a conocer cuáles van a ser los protocolos para la apertura de iglesias católicas y cristianas. Así lo dieron a conocer porque los templos van a volver a abrirse con precaución, como lo indica este video, y van a tener medidas sanitarias que son realmente más de refuerzo y contundentes. Si sacamos el videograph, lo vamos a poder ver, ya que el uso de tapabocas dentro de los templos van a ser realmente fundamentales. Va a haber distanciamiento de 2 metros antes, durante y después de la misa. No se prohíbe, se prohíbe, no se permite el ingreso de menores y se les sugiere también llevar cirios, velas o velones para evitar justamente contagios. Se deben informar los feligreses los horarios y formas de participar en los servicios religiosos y actos también litúrgicos. La idea es que no vaya la persona mayor de 60 años. Los creyentes deben permanecer en el mismo lugar durante todo el desarrollo del culto. Se deben respetar los protocolos de bioseguridad, evitar también portar objetos que no sean necesarios. La suspensión de la hostia en la boca de feligreses y el saludo de la paz en las iglesias se anula claro. En Colombia hasta que pase la pandemia, es decir, que no va a recibir la Eucaristía. Se recomienda a los mayores de 60 años que se abstengan de asistir, ¿sí? Hay que ver de qué manera luego la tranquilidad espiritual puede llegar a su hogar.
pero en principio los mayores de 60 quédense en su casa. Se llevará a cabo un plan piloto por 15 días con aforo máximo de 50 personas, respetando distanciamiento social. Es decir, acá no es una cuestión de metraje dentro de los templos, sino que directamente más de 50 no. Y culminado dicho piloto se va a realizar también una duración de 15 días en donde se permitirá un aforo al 35%. ¿Está claro? Ahí entramos ya en la capacidad de cada uno de los templos. Empiezan 50 personas y después hasta una capacidad máxima del 35% del total del área que tenga la capilla o la iglesia como para, brindar ni más ni menos y celebrar la misa, ¿sí? Estos son los protocolos entonces de bioseguridad que empieza a implementar Colombia en los próximos días para la apertura de templos. Hay que ver porque entiendo que estos van a ser muy similares en el resto de Latinoamérica, ¿sí? Sí, señor. Así que ahí tenés el ejemplo. Está el número 4. Y de Colombia nos vamos a Venezuela, ya que este es el país más pobre de Sudamérica. Así lo dice un informe presentado. Venezuela tiene el 65% de sus hogares sumidos en la pobreza. Su perfil de nutrición e ingresos se compara con el de países africanos y es desde lejos el peor de América del Sur, según mostró la versión 2020 de un estudio sobre su publicación conducido por la universidad desde el 2014. En este país petrolero nunca hubo niveles de pobreza como los actuales y en varios de sus indicadores se compara con los más pobres y desiguales de África, América Central o el Caribe. Ya no parecemos sudamericanos, dijo el sociólogo Luis Pedro España al presentar esta semana los principales resultados de este estudio. Muy bien, señores, estos son los principales titulares que tenemos. Tenemos muchísima más información que iremos desarrollando. Vamos a tomar contacto con la República Argentina a través del portal elfederalnoticias.com para revisar cuáles son los principales titulares, ya que cuentan con un reportero de cada una de las 24 provincias que componen la Argentina. Bueno, uno de los titulares, elfederalnoticias.com, habla del kirchnerismo y su selectivo repudio a la violencia. Hay una nota de opinión que enmarca. Luego lo tiene al ministro de Economía, Guzmán, quien mencionó que no se puede vivir todo el tiempo con déficit financiado con deuda. Bueno, qué bueno que hayamos caído en la cuenta, ¿no? De que tarde o temprano las deudas se pagan. Otro de los titulares en el orden nacional denunciaron a Patricia Bullrich y a Fernando Iglesias por incitación a la violencia. Estos son dos de los más duros del PRO. Miguel Ángel Pichetto, que recuerden ustedes, conformó fórmula en la última elección nacional y que perdiera junto con Mauricio Macri, menciona: la agenda económica está en el centro de debate. Es cierto, ya vamos a arrojar algunas placas sobre cuáles serían las medidas del gobierno nacional de la República Argentina para tratar de implementar y que se desarrolle nuevamente el circuito productivo. Papelón en Tucumán, siguen las repercusiones luego que el 9 de julio, el Día de la Independencia Argentina, el presidente Alberto Fernández bautizó Mercedes Sosa a la radio de Tucumán, la Radio Nacional de Tucumán, sí, que ya se llamaba así. Asesorado por la titular de Medios Públicos de la República Argentina, o de RTA, la periodista Rosario Lufrano, o mal asesorada, pusieron este tema en debate y todas las pruebas indican de que nunca dejó de llamarse como la querida negra Mercedes Sosa. De eso vamos a hablar en el breve lapso de hoy con Broco, que fue justamente uno de los, director de la gestión anterior de Radio Nacional Tucumán. Críticas del municipio de Ushuaia, Aerolíneas Argentinas y a provincia por el ingreso de los fueguinos. Esto pasa en la parte más austral de la República Argentina. La ONU interesada en la aparición de Facundo Astudillo Castro, pedido del gobierno de Fernández incluso. Bahía Blanca vuelve a la fase 3 tras llegar a 248 casos positivos. Marcha atrás para Bahía Blanca, entonces, provincia de Buenos Aires. Tengo mucho miedo, varado y perseguido por el gobierno de Infran, desistió de ingresar Formosa, uno de los casos que iban a atestiguar,
Luego 38 días soportando lluvia y frío al costado de la ruta número 11 en Puerto de Vaperón, Chaco, intentando ingresar al territorio provincial para ver a sus 3 hijas. El ciudadano Diego Daniel Andrés, promotor de habeas corpus, denegado por el juez subrogante Fernando Carvajal, por temor ante la mafiosa persecución y escraches autoritarios desatados cruelmente en contra de los máximos niveles del Estado provincial, desistió de su intento de ingresar a la provincia para ver a sus hijos. Tengo miedo de pasar y hacer una cuarentena y que me pase algo o le pase algo a mi familia. Hoy tengo miedo, mucho miedo, dijo el ciudadano. Bueno, las cosas que pasan en el norte de la República Argentina también. Sí, te voy a agregar algo más, Horacio. Vamos a ver también en el programa de hoy la evolución del coronavirus en algunos países latinoamericanos. Bien. Y fundamentalmente vamos a hacer hincapié en las pruebas de la nueva vacuna. Ya está la fase 3 de este laboratorio chino que está investigando sobre una vacuna y está buscando poblaciones que tengan un alto grado de contagio para poder experimentar. Estos países se enumeran en América Latina, son Brasil, Chile, alguno de ellos que podría estar en el listado, y obviamente las pruebas para poder llegar a buen puerto en julio o quizás antes del 2021. Bien, Sergio, vamos a las placas, vamos a las placas de cómo el gobierno argentino, hoy se filtró esta información, piensa reactivar la economía post pandemia. ¿Qué tiene en mente el gobierno argentino? Bueno, recetas que un poco las conocemos a todas. Esto es lo que anunciaría en breve nada más el gobierno nacional. El plan económico del gobierno se basará básicamente en 4 o 5 ejes. Uno se va a segmentar por región. Esto entiendo que a muchos del continente sudamericano, Mercosur y demás les puede llegar a traer ciertas rispideces. Ustedes saben que políticamente la República Argentina, ahora con la declaración en estos días de la República de Uruguay en contra del gobierno de Maduro en Venezuela, prácticamente se quedaría sola la línea política de la Argentina o del gobierno de la República Argentina en lo que refiere a política de Mercosur, ¿no? Ya que, bueno, se están tomando medidas en este punto que difiere de la gran mayoría del resto de los países que componen el mismo. Lo cierto es que esto puede llegar a traer en el orden internacional mayor complicaciones porque va a proteger indudablemente en estas acciones, más que nada lo que es la economía argentina. De esta manera se va a segmentar por región. Va a haber un NOA, NEA, Centro Litoral y Zona Cuyana, se parte en 4, como siempre estuvo prácticamente la República Argentina. Se otorgarán créditos blandos a productores, esto sería puertas adentro, y puertas para afuera. Se van a analizar aranceles de exportación para zonas sensibles. ¿Se entiende? O sea, podría haber un proteccionismo mayor a la hora de la importación de ciertos bienes y muchas aliciências, vamos a decirlo de esta manera, para aquellos que desean exportar o se le bajarían los aranceles. Se trabajará en la ley de concurso de acreedores para salvar empresas y vuelvan a operar, es decir, que se va a tratar de licuar ciertas cláusulas que tiene hoy por hoy todo lo que es la parte laboral y también de los concursos por deudas que se tienen, las partes civil y comercial, la justicia civil y comercial, para tratar de que las empresas no quiebren y puedan volver a tomar mano de obra, ¿sí? El segundo plan sería el relanzamiento del programa Ahora 12, esto apunta directamente al consumo, llamándose Ahora 18. Sería algo muy similar, lo único que tiene mayor cantidad de cuotas, obviamente 6 más, y además empezaría a pagarse la primera cuota al tercer mes luego de producida la compra. Es decir, si comprabas algo en julio, agosto, septiembre, octubre, sería el primer mes que vos empezarías a abonar la primera cuota. Y se analiza también devolver dentro del mismo paquete de la compra, de manera parcial o total, el tema del IVA, que la Argentina en general es del 21%, ¿sí? Otro de los puntos que el gobierno nacional está basándose, bueno, nuevo blanqueo de capitales que permitan generar empleo, es decir, si usted se la llevó, la choreó, la licuó, la hizo bien, pero la dejó afuera porque la Argentina va y viene, te perdonamos, no hay problemas, seas o no seas chorro, nosotros te queremos, repatriamos el dinero y vos sabés que acá no pasó nada. Pero bueno, no es nuevo esto, lo vienen haciendo desde el gobierno kirchnerista hasta el de Mauricio Macri, se ha hecho.
y lo cierto es que van a ser aquellos que directamente vengan a invertir en un rol productivo, algo que el gobierno anterior no hizo, no importaba si venía para el sistema financiero. De hecho, no se movió un carro, digamos, desde el sector tanto privado. Así que estos son los principales lineamientos y fundamentalmente este último punto. El gobierno irá en la búsqueda de una nueva reforma previsional y judicial. Atención con esto, porque la reforma previsional en general tiene que ver con recortes salariales para los jubilados. Y en esta materia ya se ha hecho en varias provincias de la República Argentina algunos retoques. Hay que ver qué es lo que quiere hacer el gobierno nacional con la totalidad de la masa de jubilados justamente que pertenecen al gobierno de la nación. Y también va a haber una reforma judicial. Es decir, el presidente se cansó de esta fórmula que anuló de la fórmula matemática del anterior gobierno, porque dijo que lo iba a hacer de manera y vía decreto para mejorar, en teoría, el caudal de ingresos de dinero. De hecho, el gobierno nacional sostiene que todos los incrementos que se han dado le han ganado a la inflación hasta este momento que tiene la República Argentina. Bueno, los indicadores dicen todo lo contrario. Los otros indicadores dicen todo lo contrario. Pero bueno, lo cierto es que empezaría a regir a partir de septiembre del 2020 estos nuevos acuerdos, nuevas fórmulas matemáticas que hay que esperar que las brinde el gobierno nacional para saber de qué se trata. Y se va a crear un Consejo de Mejoramiento de Calidad Institucional. Esto es como la que hizo en la época del Consejo Democrático de Alfonsín. Bueno, estos juristas notables que van a incorporarse a este consejo, que tienen diversas ideologías, y esta es la idea de espíritu de ley, bueno, deberán tener 60 días para proponer qué clase de Argentina se quiere respecto al sistema judicial. Desde la elección o no, o conformación o no, del cuerpo mayor de la cabeza, esto es el Superior Tribunal de Justicia, que vaya más allá de que si son 3, 5 o 9 integrantes, sino de cómo deberían elegirse, hasta el análisis de cómo funciona el Consejo de la Magistratura o cómo debería funcionar y cómo es el resto de la composición de la justicia nacional, ¿sí? O la federal. Entonces, estos son algunos de los lineamientos que el gobierno de Alberto Fernández tiene en cabeza luego de que amaine un poquito el tema de la flexibilización en materia de COVID, que es alta, y realmente no deja pensar en estas cosas que son las fundamentales, ¿no?